Hola, miren lo que me encontré. ¿Qué es eso? Un documento antiguo. Recuerda que tirarlo para no acumular basura. Nada. Hola, ¿qué hacen? Hola, me encontré un documento antiguo. Los documentos sirven para saber quiénes somos y de dónde venimos. Recuerden que en clase vimos un PDA acerca sobre reflexionar sobre las fuentes históricas. Nosotros hicimos una investigación sobre nuestra escuela. Nuestra escuela no solo es un edificio, es historia viva. A continuación mostraremos imágenes sobre la inauguración de la escuela en la Lázaro Cárdenas. Él es el gobernador Alfonso Calderón, que inauguró la escuela por solicitud de Carmen Híjar. En esta imagen, los habitantes de la colonia Lázaro Cárdenas estaban agradecidos con el gobernador. En los 70 existían 7 escuelas secundarias federales en Culiacán. El gobierno federal continuaba con el proceso de alfabetización. Sinaloa no fue ajena en este proceso. La escuela nocturna para trabajadores se creó durante la administración de Alfonso Genaro Calderón y la Federal 8 con Antonio Corro. La nocturna para trabajadores se fundó en 1978 en la colonia Lázaro Cárdenas, por gestiones de la profesora Carmen Híjar. Y ya que estaban las instalaciones, empezó a funcionar la Federal 8 en 1981, siendo su primer director José Francisco de la Peña Cortés. La Escuela Secundaria General número 8 empezó como Escuela Secundaria Federal Nocturna para Trabajadores, funcionando en 1973 en la Jesucita Neda y en la Federal 2, siendo directora la profesora Carmen Híjar. La maestra Híjar fue directora de la Trabajadores y funcionaba en los turnos matutino y nocturno. Los subdirectores eran José Pablo Alvarez Tostado y Ernesto Ramírez Solís. Como ya existían 3 aulas que operaban como aulas y dirección, así como baños para hombres y mujeres, en el vespertino empezó a funcionar la Escuela Secundaria Federal número 8. A los 2 años de la llegada de la Peña se creó el logo de la escuela con apoyo del profesor Jesús Tirado Adrián. El nombre de don Jesús Silva Gerson lo propuso Juan Manuel Tirado Guzmán. Una vez culminaba el turno de la Federal 8, ingresaban los de la nocturna para trabajadores. Los alumnos eran mayores de 15 años. El uniforme era blusa blanca y falda azul para las mujeres, pantalón azul para los hombres. En la Federal 8 los uniformes eran los mismos que hoy en día. Mujeres con jumper rosa para las de primero, azul para las de segundo y guinda para las de tercero. Los hombres pantalón caqui y camisa blanca, con la única diferencia que los lunes usaban cuartelera y en los 80 se les bordaba en la camisa grado y grupo correspondiente del color de su grado. Y aquí podemos ver cómo se veía a los trabajadores en la colonia Lázaro Cárdenas recién construida. La Trabajadores y la Federal 8 tenían cada uno sus propios trabajadores, directivos, docentes, personal de apoyo, secretarias, veladores, tiendita y mobiliaria. Los maestros y alumnos ayudaron a sembrar árboles, pero debido a que no había malla ciclónica, en un principio los cholos, vestidos con sus pantalones dikis, playas blancas y algunas navajas, cruzaban la escuela y agredían a los estudiantes. Por ello, los prefectos cuidaban de que no se metieran o bien sacarlos. Los trabajadores de la Trabajadores en 1969 eran, en español, Delfina Betancur Macías, Carmen Alicia Híjar Martínez y Francisco Leiva Gámez. En matemáticas estaban Rodolfo Sagún Obregón, Carlos Pérez Blanco, Jorge Manuel Camelo Valenzuela y Ana María Ramírez. En ciencias naturales estaba Delfina F. Echavarria Rodríguez, Juanita Castillo Reyes, Josefa Manjarres Velázquez, Blanca Xóchitl Ibarra Norzagaray, Marcos Manjarres Ulloa y Miguel J. López Arrellano. En ciencias sociales estaba José Eras Aldana Fidel E., Urias Salcedo Luis Alfonso Jiménez Osuna, José Pablo Álvarez Tostado Alarcón y Manuel de Jesús Aviles Ochoa. En inglés estaba Magdalena Páez Zamora, Francisco Verdugo Manjarres y Andrés Gilberto Gutiérrez. En personal administrativo estaban Cruz Beltrán Robles María, Adelaria Xóchitl Acosta, Silvia Margarita López Arrellano y en manual Jaime
Martínez, Sagaz, Miguel J. López Arrellano y Juventino Contreras Osuna. De izquierda a derecha podemos ver a Audón Heredia, Carmen Ijar y los profes Jorge Camelo, Delfina Betancourt y Manuel Áviles. En esta imagen observamos de izquierda a derecha al profesor Felipe Ontiveros, la secretaria Leticia Amador, el profe Luis Alfonso Jiménez, Rodolfo Moreno y las secretarias Trinidad Betancourt y Adelaida Solís. Por otro lado, hoy en día hay computadoras, antes se usaban máquinas para escribir. A su vez, de izquierda a derecha, observamos en esta fotografía como Audón Heredia recibía la dirección de la nocturna de manos de Carmen Ijar. Laboraban en la Escuela Secundaria Federal número 8 en 1983 Carmen Alicia Ijar Martínez, Delfina Betancourt Macías, Ana María Ramírez Hernández, José Pablo Álvarez Hostado Alarcón, Hermila Loera Medina, Engelberto Rojas Echagari, María Elena Márquez Muñoz, Luis Alfonso Jiménez Osuna, Refugio Cárdenas Araujo, José Antonio Soto Zumuano, Elba Patricia Guerra Liera, Rosa Armida Rivas Loaiza, Miguel Joaquín López Arellano, María de la Carmen Ortiz Villa, Silvia Margarita López Arellano, Jesús Tirado Adrián, Alfonso Guerrero, Justo Morales Soto, Rosa Marcela Alcaraz Najar, Guadalupe Palma Uriarte y Juan Nepomuceno Navarrete Lendo. En esta foto los dos primeros de la derecha son Felicitas González y Jorge Camelo. Nuestra comunidad de escuela ha cambiado. El 6 de mayo de 2025 se hizo una entrevista a ex trabajadores y ex alumnos. Se vieron diferentes temas. En 1975 fue creada la colonia Lázaro Cárdenas. Las de alrededor no existían. A continuación vamos a ver un fragmento donde se habla de la colonia Lázaro Cárdenas y otras. Mira, yo llegué a la colonia Lázaro Cárdenas cuando recién se hizo la colonia Lázaro Cárdenas. Ahorita el profesor Efraín decía que él donde vivía de ahí para allá era monte. Bueno, yo cuando me vine a la Lázaro Cárdenas, yo fui al kinder que está por todo donde corre el Toledo, hay un DIF. Yo fui al kinder ese. De esta cuadra de donde está la escuela, como unas 3, era puro monte para allá. Y hacia arriba, puro monte. Sí, estaba todo montado. Yo recuerdo que mi padre, veíamos una casita de lámina, cuando recién nos venimos, la hizo de lámina, y había mucho mosco. Y se venía y agarraba caca de vaca, y esa la prendía adentro. Y hacía un maderón, y para que se salieran los moscos, pues. Pero sí, pues estaba muy solo, era una colonia que recién se había abierto, pues. Yo creo que cuando ustedes vinieron en el 80 y tantos, ya estaba poblado, pero yo estoy hablando de los 70. De los 70. Sí, estaba una noria donde termina la calle de la primaria, por la otra cuadra había una noria, hacia arriba, yendo a la calle del Toledo, la 21 de marzo, había una noria ahí. Y en la bodega otra noria también. Víboras. Sí, recuerdo que mi madre, cuando íbamos al kinder, pues no había carro, no había nada. No nos llevaba, nomás se salía a la esquina, porque vivíamos en la pura esquina del Toledo. Se salía y nos miraba que nos íbamos al DIF, caminando al kinder. Y de venía se salía y nos miraba que veníamos con una bola de plebillos. No, pero sí, esas son las cosas que la Lázaro era. ¿Dónde vives tú? ¿La Toledo, Cuerva? Ah, bueno, cuando nosotros nos venimos, no estaba la Toledo. Cuando iban a tu colonia, cuando llovía, ibas por la calle y se te zamutían los pies de puro lodo, porque era puro barrial, eran tierras de siembra. Sembraban cártamo, todo eso. Este tiempo tenía la carreta de allá con sandías y melón. Y un gusto para nosotros, pues que obviamente el papá nos compraba una sandía, pero era lo máximo para nosotros. Cuando veíamos, no había puro, ya no había monte, pero estaba pelón, porque estaban queriendo poblar. Y venía la carreta con caballos, y con el melón y la sandía. Había personas que te vendían la leche. Sí, la leche en superior. ¿Cuál fue eso? Sí, la otra superior. Estaba la superior, pero había unos señores que te vendían en tinaga, y tú sacabas un de ese y te echaban. Muchas carencias, niña, Hay que apreciar lo que tienen ahorita, porque la verdad, ellas no nos dejarán mentir, en su niñez yo creo, había muchas, excepto las que vengan de familia más o menos, ¿no? Pero realmente había mucha carencia, la ropa se la pasaban unos de otros a otros.
para bajarme del carro, nomás para, ya dentro de la escuela, para bajarme del carro, me preparaba siempre con traía unas bolsas de la ley, me las ponía en los pies para caminar de todo el estacionamiento adentro y hasta la oficina. Cuando llovía. Cuando llovía. Para poder llegar con los zapatos, porque si no, no llegábamos, porque los zapatos a veces hasta se nos quedaban en el lodo. Y estoy hablando de adentro de la escuela. Fíjense, de las cuestiones tan precarias en las Y no había drenaje, entonces el agua corría por todas las calles, corría el agua, todo, o sea, hacían hoyitos enfrente las señoras y ahí caía el agua y ya la regaban en las calles. Y me acuerdo que llegué aquí la primera vez, venía por acá, por este lado, y se quedó el carro atascado ahí. Dejé a mi mamá, pues ahí te quedas porque yo tengo que seguir. Y ya me vine caminando y me presenté y todo, pero y como dicen las compañeras, los compañeros, muy precaria la situación. No había nada en la escuela, no había vagos, no había rejas. Entonces, en otra ocasión dije yo, pues ahora ya me voy a ir por acá, por el mercado de abastos, que para nosotros era lejísimos todavía. Y me fui por acá, yo llegué al turno vespertino y pues caí en una zanja por allá también, porque bien oscuro. Entonces llegaron unos alumnos y me dijeron, maestra, ¿le ayudamos? Sí, claro. Entonces me empujaron, los sacamos y ellos venían de la 21 de marzo. Entonces, ¿nos va a dar raite? Claro, pues sí, ¿no? Entonces al día siguiente me causaba gracia porque todos los días me decían, maestra, se va a ir por acá, porque si se va a ir, para irnos con usted, porque a lo mejor vuelve a caer en otra zanja. Estaban las avenidas Patria 21 de marzo y la calle Ancha. Más allá no había nada. La colonia era nueva y también la escuela. Nuestra escuela cambió mucho, el piso era de tierra, entre otras cosas. Entre los cambios que se han podido notar, por ejemplo, las ventanas ya tienen herrería, el piso ya está pavimentado, ya tenemos mini split, entre otras muchas cosas. Los cholos cruzaban por la escuela y por eso se pusieron las mallas. A mí me tocó muchas veces, como decía la maestra Lupita ahorita, ir a pelear allá a la Federal 6, a llevarme una bola de piedras en la mano y tirarle para allá para adentro y salir corriendo para acá porque venían 5 o 6 atrás de mí, pues. Entonces, son anécdotas que de alguna manera o de otra pues, no se te olvidan. Y lo que decía ahorita la maestra Lupita es muy cierto, o sea, estás cuidando las chamaquitas de tu escuela, pues, y no quieres que otros gallos vengan y ellos hacían lo mismo, pues, es como decía ahorita la maestra. Pero qué importante es entender, por ejemplo, ahorita que decía la maestra referente a los discos, las tardeadas que se organizaban, porque no era fácil. ¿Por qué? Porque ibas a batallar con una bola de cholos, porque en aquel tiempo había más cholos que gente tranquila, pues, ¿sí? Pero de alguna manera siempre fueron muy respetuosos. ¿Dónde les hacían? Unas aquí en la plazuela, aquí en el fandango, o sea, hay varios. ¿Dónde? No, lo que es la canchita esta estaba. No había piso. No había piso. Ya al tiempo se puso el piso, pero sí duró mucho tiempo para que hubiera la techumbre. Y era un ratito lo que duraba chiroteando allá afuera porque estaba muy bravo el sol. ¿Pero llevaban a salones a las tardeadas? Sí. También en donde están los talleres. Sí. O había veces que lo hacían aquí. En Costa Rica, cuando Sí. estaba dividido. Entonces, son experiencias muy bonitas, porque de alguna manera el volverlas a recordar, pues es otro. ¿Y cómo llegaban ahí cuando los hacían afuera? Pues en camión. En camioncito, nos íbamos a pie. Sí, porque. La federal hizo varias ahí en la Maseca. Sí, en la Maseca. Hizo tardeadas en la Maseca. La Maseca queda, ¿sabes dónde está la caseta 4? La caseta 4, por la Internacional. ¿Y sabes dónde está? Ah, bueno, como que van para el Parque de los Animales. A 1 o 2 cuadras está de este lado. Ahora es un taller que enseñan mecánica, ¿no? Venustiano Carranza, Colonia Escobedo. Ahí era un área muy grande y ahí hacían las tardeadas y enfrente había otra también.
Y estaba el fandango. Y la casa de ladrillo. Y la casa de ladrillo. La mutualista. Son 3. La disco pizza. La pizzerola disco. ¿Cómo vestían? No, pues No voy a decir el nombre, ¿no? Pero había una persona que el frasco de cloro, lo derretían y lo tiraban por el piso. Entonces llegaban los maestros, obvio, y les parecía que andaban en patines y se caían. No voy a decir el travieso, ¿no? Pero eso sucedía, entre otras cosas. Y ponían apodos ya. Siempre ha existido. Esa travesura, entre comillas, era precisamente lo que decía ahorita el compañero Rami. En ese tiempo había un baile que le llamaban el breakdance. Exacto. Y para poderlo bailar tenías que pulir el piso. ¿Por qué? Porque el gusanito, que el no sé qué, que el para allá y que para acá. A mí me tocó bailar ese baile. De hecho, nos llevábamos allá en el Parque Constitución, en un localito que se llamaba La Pantera Rosa, a un lado de donde está el meteorito. Ahí estaba ese local y ahí se juntaba mucha gente, mucha plebada, pues, precisamente compitiendo con ese baile. El que hiciera los mejores pasos y esto y lo otro. Y precisamente por eso era que nosotros nos poníamos a encerar el piso de aquí, pero mucha gente no lo sabía. Pues. Y ahí nomás se cruzaban aquí. El cerco. Allá en la esquina había una tienda. Ahí había una regla para poder consumir. ¿Cuál era? No, pues fumarse un cigarrito. Y que no, vamos atrás. Como vimos, había muchos cholos y había pleito entre la 8 y la 6. El 14 de marzo de 2025 los alumnos del turno vespertino entrevistaron a la licenciada Fabiola Espinosa, generación 1996-1999. Hizo un recorrido histórico y mostró los murales. Este es mi álbum de la generación de la Escuela Secundaria General número 8 Jesús Silva Genso, 96-99. Y es el álbum del taller de taquimecanografía. Está presentado por mí en junio de 1999. Fui a participar. Ya está así como que casi desarmado, pero me gusta conservar las reliquias porque me encanta la historia. Entonces, ¿a quién le comparto la historia si no tengo nada? Por eso hay que traerlo, ¿no? Al maestro Casarrubia, al maestro. Y les voy a compartir las firmas. Estas son las firmas, cuidado. Las firmas de los directivos de mi generación. Ahí está Enrique Parra. Enrique Parra Osuna. Su director Josefa Manjarres. Estas fueron las reinas el periódico es del domingo 6 de junio de 1999. Ella es mi amiga Dubia y fue la reina de ese año. Aquí había una macetera grande y en esa macetera estaban como unos escaloncitos para el asta bandera, ¿no? Porque aquí eran nuestros homenajes. De hecho, en esta parte de aquí salía la escolta, ¿no? Aquí salía la escolta, no estaba esa puerta, era nuestro punto de encuentro de entrada y de salida, de nuestra puerta principal, siempre conectado al se unís. Bueno, pues miren, en esta parte estaba la tiendita, la cooperativa en aquel momento, se dan cuenta que era un poquito como más alta y este era el pasillito que nos quedaba. Ya tenía como, ¿qué onda, tata? ¿Qué onda, fresco? ¿Qué onda? Este era el pedacito donde siempre era como que el punto de encuentro para comprar algo que queríamos consumir en ese día, ¿no? ¿Ya estaba Techumbre? Sí, ya teníamos, la verdad no me acuerdo si ya estaba la Techumbre, pero esta es la zona donde practicábamos el tema de educación física, los talleres de aquel lado, taller de herrería, de costura y de electricidad. Y de este costado estaba el de dibujo y de taquimecanografía. Este mural fue por Sociedad Botánica. El que hicimos nosotros si está conservado debe estar ahí, sí, está. Y los que están acá afuera. Okay. Pero este es de Sociedad Botánica, es un proyecto que se llama Proyecto EVA, donde busca el tema de rescatar a través de la participación de los y las adolescentes el tema de la diversidad animal
y botánica para poder ir trabajando en espacios verdes para la paz en las escuelas de nivel secundario. Bueno, pues como parte del programa formativo de Suma Asociadoria, donde actualmente trabajo, aparte de Líderes de Paz, buscamos que los jóvenes a través de las artes pues plasmen un mensaje hacia el exterior de sus escuelas para que la propia comunidad adopte murales de esta naturaleza, que son murales por y para la paz, donde los chicos de la mano de un artista, un experto en temas de arte, hacen una lluvia de ideas de qué es lo que le quieren decir a su comunidad escolar y a la comunidad donde se encuentra su escuela, de cómo ellos perciben el tema de la paz. En estos dos murales participaron alrededor entre 20, casi 30 chicos, acompañados de dos artistas que son artistas urbanos, que es el artista Dense y Block, ¿no? Entonces la idea es que los murales transmitan esa parte de lo que tanto necesitamos actualmente, que es el tema de la paz. Este mural era un atardecer para la paz. Lo hicieron 5 alumnos de la escuela secundaria general número 8, entre primero, segundo y tercer grado, y estuvieron de la mano de Elsa Arechiga, que ella fue la artista. Aquí empezó la historia de Suma en el 2022. Sobre las anécdotas que nos contaron. Cuando se hacían Días del Estudiante, otros eventos se hacían aquí o en otros locales. Los alumnos se peleaban afuera de la escuela, en el parque de enfrente. Antes los alumnos encerraban el piso para hacer un baile llamado breakdance, pero otros alumnos que pasaban no se daban cuenta que está encerrado y se caían. Algunos alumnos se iban con la maestra, sobre todo en tiempo de lluvia, por cuestiones de inundaciones y lo del charco. Y cuando la maestra se iba en el carro, pues se caía Sí, la maestra Silvia Chávez se caía. Y después le decían, profe, no arraite. Se le dice Costa Rica a los salones que están en primero, porque están más lejos de las de dirección. Se le dice Dubái a los baños nuevos y Tijuana a la zona donde está la cooperativa, al fondo hay unas rejas y ahí es Tijuana. Tenemos una aula de usos múltiples gracias al esfuerzo de toda la comunidad, además de que se quitó el asta de la bandera para poner bebederos. Hoy participamos en un proyecto sobre derechos humanos, memoria y medio ambiente. Aprendamos así. ¡Somos parte de su historia! ¡Continuará! Muy bonita porque al paso del tiempo se le quita su sabor, nada más que amor. Me pegó, nada más que amor. Contratado, ¿Cómo no? No me güey. Ya, no, pero este es quinteto porque ahí sale como